Desde tiempos inmemoriales, los pueblos indios ubicados en Mesoamérica han ocupado estas tierras de las cuales han obtenido su sustento y sobre las cuales han desarrollado su modo de vida. La conquista, la colonización y luego la república han ido redefiniendo la relación población-tierra entre los pueblos indios. Hoy en día suman aproximadamente 22.000 habitantes localizados en 19 reservas, de acuerdo con datos oficiales y agrupados bajo caracterizaciones étnicas. Los bribrís, ubicados en las reservas de Salitre y Cabagra, Cantón de Buenos Aires, Pacífico Sur, Talamanca y el Atlántico Sur en Limón. Los guaimíes están ubicados en Conteburica y Abrojos, Cantón de Corredores, y en Villa Palacio, Cantón de Cotobruz. Los borucas viven en Boruca Centro, en Rey Curré, Changuena, Maíz y Vijagual en el Cantón de Buenos Aires. Los cabécares habitan en el Valle de Pacuare, en el Valle de la Estrella, Chirripó, Talamanca y Ujarrás. Los térrabas viven en el Cantón de Buenos Aires. Los huetares se encuentran en el alto de la reserva de Quitirricí, entre los cantones de Mora y Puriscal, en Zapatón, Cantón de Puriscal y Cerritos de Quepos. Los guatusos o malecus viven en el Cantón de San Rafael de Guatuso, Alajuela, y los chorotegas en Matambú, Cantón de Ojancha de Guanacaste. Estos pueblos han llegado a su actual ubicación empujados por el crecimiento de la civilización occidental, enmarcados dentro de territorios, definidos por algunos como zonas de refugio, donde la productividad de la tierra es baja, dada su ubicación y calidad, donde las vías de comunicación son o inexistentes o en pésimo estado, y donde los servicios sociales básicos simplemente no llegan o llegan de manera limitada. La sobrevivencia del pueblo indio se expresa en términos de una lucha por mantener y desarrollar sus formas vitales enraizadas en un pasado histórico pleno de vigencia, en búsqueda de una proyección que trascienda los límites impuestos por el tipo de contacto establecido con el Estado-Nación y con las instituciones económicas contemporáneas asociados con este. Al centro mismo de esa lucha está la tierra, fuente de vida sobre la cual se construye la sociedad india y sus organizaciones, fuente de materia prima para la expresión cultural de sus artesanos, para la producción material, base de su economía. La sociedad india es básicamente una sociedad colectivista, donde el bien de la comunidad está por encima del bien o propiedad individualista. La tierra, como fuente de vida, no puede ser propiedad individual.
La sociedad se organiza a través de instituciones que se forman sustentadas por este hecho fundamental. La familia, como parte de esta organización, se integra de manera armoniosa al principio de la colectividad, socializando a los niños dentro de tales esquemas. La organización social se nutre y se mantiene vigente por la tradición. Esta, como recipiente de su historia, se expresa en creencias, valores, mitos y leyendas como guías de vida, como manifestaciones de la cosmovisión india, de su entendimiento del mundo, unas veces enmarcado en instituciones de autoridad, otras veces en formas artísticas. Cacique de edad, pero viene otro. Ese tiene que trabajar. El arte, como expresión vital de un pueblo, materializa en su producción la cosmovisión del indio. Transforma la naturaleza que llega a sus hábiles manos desde los bosques, ríos y plantaciones en forma de pita, algodón o madera, utilizando las técnicas heredadas de sus antepasados y produciendo cerámica, tejidos, tallados tanto con fines decorativos como utilitarios. La tradición hace que la sociedad también se exprese a través de la música. En ella se narran historias y vivencias enlazando el pasado con el presente, el bombo con la flauta. Otras veces, esas historias se escenifican presentándose como teatro popular. El idioma, como vehículo de la cultura de un pueblo, marca la vigencia de esa cultura. El indio en Costa Rica es instruido, cuando tiene acceso a la educación formal, en un idioma que no es el suyo, el español. A pesar de contar con idiomas propios como el bribrí, cabécar, guaymí y malecu guatuso, estos no son oficialmente reconocidos. A consecuencia de esta situación, algunos idiomas como el brunca o boruca prácticamente han desaparecido. Recientemente la Asamblea Legislativa,
propició un proyecto de ley que favorece la educación bilingüe y bicultural básica para la población india. Los programas establecidos de la educación formal han ido eliminando los rasgos particulares del indígena, convirtiéndose en un instrumento por medio del cual los pueblos indios pierden su cultura. La alimentación del indio está basada en la producción natural de los alimentos, a diferencia de la alimentación urbana occidental, que es en su mayor parte procesada. Esta cualidad en la alimentación es parte de la herencia económica y cultural del indio, el que en tiempos pasados domesticó y habilitó para el consumo humano plantas como el maíz, el cacao, la papa, entre otros. Asociado con el carácter natural de la alimentación, está el carácter igualmente natural de la medicina. Esta corresponde a un conocimiento amplio y profundo de las propiedades curativas de algunas plantas, conocimiento que ha permitido al mundo occidental producir valiosas medicinas al servicio de la sociedad en general. La organización social, expresada en instituciones como la familia, basada en una tradición histórica y hecha vivencia a través del arte y de la ciencia, multiplicada por medio del idioma y la cultura, está íntimamente ligada a la organización económica de los pueblos indios. La salud, la cultura, las instituciones sociales, la tradición y el arte se edifican y adquieren significado dentro de la economía india. Esta, a diferencia de la occidental, no se basa en una racionalidad construida sobre la ganancia privada, sino en el uso constructivo y armonioso de los recursos naturales para el bien de la comunidad. Esta cosmovisión o filosofía es esencial en la vida del indio. De su entendimiento y práctica se desprende la importancia de la tierra en su vida diaria. La economía es, en primera instancia, la organización para la producción de elementos básicos para la sobrevivencia, la alimentación, la caza, la pesca y la agricultura son las principales actividades en este orden. En segunda instancia, la economía es la producción del excedente y su comercialización le permite cubrir otras necesidades de sobrevivencia o adquirir elementos necesarios para su existencia sociocultural. Sea para el autoconsumo o para la comercialización, la relación económica entre el indio y la naturaleza es constructiva. El balance ecológico se mantiene con una racionalidad donde el uso del recurso permite que posteriormente otras personas y otras generaciones lo usen. La tierra, como fuente de vida y no como fuente de ganancia material, se conserva en un marco de integridad dentro del cual encuentra el pueblo indio su expresión vital. La conquista y la colonización despojaron al indio de su base material de vida, su tierra, y como pueblo fue reducido a un sistema de reservas desde las cuales lucha por su sobrevivencia material y cultural. Producto de esa lucha es el reconocimiento por parte del Estado-Nación de la legitimidad de sus derechos y por ende de la legalidad de su protección. Así, en 1977, se promulga la llamada Ley Indígena, a fin de proteger la integridad territorial de los pueblos indios, base fundamental para su existencia.
Sin embargo, la ley o es violada o interpretada de modo tal que satisfaga los intereses de aquellos que violan el patrimonio indio. Acaparadores de tierra y precaristas, corporaciones nacionales e internacionales se conjugan en la reserva para explotar sus recursos ante la indiferencia de unos y la impotencia de otros. El Estado-Nación ha creado instituciones y asociaciones que, enmarcadas dentro de su institucionalidad, deben, en teoría, responder a las necesidades de la comunidad india. En la práctica, sin embargo, las políticas de estas instituciones han resultado contrarias a los intereses de los indios. La Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, CONAI, provista de recursos técnicos, financieros y humanos en cantidad y calidad suficientes, no ha sabido canalizarlos hacia fines productivos en las comunidades indias. Por otra parte, el Instituto de Desarrollo Agrario, IDA, no ha sido eficiente en proteger los derechos legales de los indios en lo que respecta a la inviolabilidad de su integridad territorial. La garantía jurídica que lleva a la práctica la ley indígena corresponde al IDA, institución que de una u otra manera sigue posponiendo una decisión tan vital para los legítimos intereses del pueblo indio. Por lo tanto, las organizaciones del Estado-Nación han obstaculizado en muchas ocasiones el avance del pueblo indio, objetivo para el cual fueron creadas. Unas veces el carácter paternalista de su acción, otras su orientación asistencial y en muchas su etnocentrismo les impide ver y entender la situación del indio. Esto ha llevado a las instituciones estatales a disminuir la condición del indio, quien ve perder su vida en una maraña burocrática, esclavizante e inefectiva. Es para que la gente blanca siga entrando y ahí y sin respetar a nadie. Vea otra cosa, llevan al indio ahí a la cantina en Buenos Aires. Le pegan una buena borrachera y lo hacen firmar un documento y al día siguiente le dicen que ya le compraron y el único pago que ha tenido es la borrachera. Y a una señora que está enferma, mire, y tenía un pedacito de frijol, antes de cosecharlo le pasó y ya lo dejaron sin el poquito de frijol y estando enferma la muchacha. La sociedad occidental es una sociedad de consumo que requiere de recursos de manera constante y creciente. Las reservas indígenas, por su parte, contienen dentro de sus límites geográficos muchos de esos recursos, energéticos, madereros, etc. En tiempos recientes, estos recursos han atraído a entidades económicas como las corporaciones tanto nacionales como internacionales, quienes, usando la ambigüedad de la legislación unas veces y abusando de la prudencia del indio en otras, traen su racionalidad económica hasta las reservas, implementando un proceso productivo que no toma en cuenta la conservación de los recursos ni el significado de la tierra dentro de la cosmovisión india. Por el contrario, lo que hacen es violar la territorialidad india bajo una justificación económica, según la cual al indio le sobra la tierra. En la actualidad, al indio no le sobra la tierra. No es una parcela lo que necesita, y es algo más que una reserva, porque el río, la montaña y los animales son esenciales a la cultura del indio. Los elementos tierra y cultura se llegan a fundir en uno solo. Por eso la tierra es elemental para el indio.
Si el indio pierde la tierra, pierde la identidad y con ello su propia cultura. De ahí que un indio sin tierra es un indio muerto. El concepto de la autodeterminación está adquiriendo importancia en la medida que se acrecientan las relaciones entre los pueblos indios y las instituciones del Estado-Nación de un lado y las corporaciones económicas del mundo occidental de otro. Autodeterminación significa reconocer el derecho a la existencia de los pueblos indios de acuerdo con sus valores, creencias, tradiciones y prioridades. Autodeterminación significa regular la relación de la sociedad indígena con la sociedad no indígena, dentro de los marcos de la tolerancia que solo el mutuo respeto puede garantizar. Significa el reconocimiento de la postergación histórica de que ha sido objeto el indio por parte de una sociedad que lo ha utilizado conjuntamente con sus recursos para promoverse a sí misma a expensas del desarrollo de los pueblos indios. Significa la posibilidad de cooperar entre entidades políticas y económicas relativamente autónomas e interdependientes. Solo así podrá proyectarse una sociedad más justa, donde se dé cabida a la expresión vital de todos los pueblos. Por eso yo considero que es la comunidad en la que debe elegir su candidato. Esa búsqueda de expresión vital enfrentó en tiempos recientes a miembros de comunidades indias y a supuestos representantes de la ley, quienes dirigieron sus recursos en contra de los derechos de los indios, derechos que la ley misma debía proteger. Más de 40 indios de las comunidades de Térraba, Boruca y Rey Curré fueron encarcelados por actuar de acuerdo con sus convicciones y en defensa de sus derechos amparados por la legislación de la República. Ante esta realidad, los pueblos indios y sus organizaciones despiertan, se levantan, se unen y asumen con decisión y valentía la lucha por sus reivindicaciones fundamentales, la lucha por su tierra, la lucha por ser reconocidos y respetados para poder sobrevivir como pueblos con valores, costumbres y vivencias particulares. La lucha para poder lograr la aspiración de todos los pueblos indios del mundo, su autodeterminación.
querida Curió y querire Hawaii